Punto número B. Permitir una discusión abierta y plena en una reunión. Permitir una discusión abierta y plena en una reunión. Y eso que el hermano trajo, usted sabe que yo no pongo las allá en los videos porque hay que, usted sabe ya cómo son opiniones de nosotros aquí en el grupo. Y aquí estamos viendo el punto B. Escuche bien, voy a repetir. Permitir una discusión abierta y plena en una reunión. Recuérdense que yo le hablé de la discusión que decía el mismo Hechos 15 del 1 al 2. Hay una discusión. Cuando hablo de una discusión entre cristianos, tiene que ser una discusión sana. Ese tema ya se lo expliqué. Dice acá, note las palabras después de mucha discusión. Aquí vuelve y recalca ahí el autor lo que él estaba diciendo en el punto pasado. Hechos 15:7. Esto nos muestra que ellos concedieron a las personas tiempo para hablar. Le dieron tiempo a hablar, lo que el hermano estaba diciendo. Hay una jerarquía en las iglesias que no se puede tocar. No se puede tocar a la persona. Si en esta situación está el hijo del pastor, el diácono, bla, 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 bla. No estamos refiriendo a personas específicas, sino a casos que hemos vivido y hemos visto, como la hermana testificó. No se puede tocar. No, usted puede hablar y ni siquiera hay preguntas que se le debe hacer porque ellos son los hijos de los pastores. Pero así mismo como el hermanito que está ahí, que no tiene que ver nada con la familia pastoral o la familia de jerarquía o de élite de la iglesia, tiene la misma oportunidad de expresar en una discusión sana espiritual el punto. Si la persona en el problema tiene que defenderse, porque tiene que defenderse, y la persona es inocente, porque hay personas culpables que se defienden. Sí, hay personas culpables que se le puede dar, porque cuando usted va a una corte, el mismo juez le da la parte a la persona que defiende como a la persona culpable como la inocente, ¿verdad? La persona que defiende y el acusador. Entonces, asimismo, no importa quién sea, qué clase de persona sea, en la misma silla que te van a sentar a ti, van a sentar al hijo del pastor y al hijo del diácono. Tiene que ser así, pero no sucede en este caso. Incluso hay muchas reuniones, muchas cosas que se quedan entre la familia, no, porque él es el hijo del pastor, como el hermano estaba diciendo. Entonces, las discusiones que nosotros debemos de tener sanas tienen que ser para todos, o sea, el tiempo de hablar, la oportunidad de expresar. Esperemos en Dios que la persona que tenga el conflicto y sea culpable, pues reconozca y se deje ayudar. Porque ese es el punto también, no se dejan ayudar. Vamos a poner el caso de que se dejó ayudar. Vamos a hablar del tema, ¿cuál es la discusión? Amén. Pablo y Bernabé refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos en Hechos 15:4. Tal vez le tomó varias horas o días dar ese informe. Hablaron sobre la obra en Antioquía, Chipre, Perga y Galacia. Todos dedicaron el tiempo para escuchar. Entonces otros comenzaron a dar diferentes puntos de vista. Los líderes le dieron tiempo para hablar. Amados, es de suma importancia. Vamos a la próxima imagen, la página 182, que es la tercera imagen. Amén. Hermano, tiempo para hablar. Usted tiene que ser consciente, hermano, que no siempre somos nosotros los que tenemos que ser escuchados. Incluso en la vida secular, en muchas ocasiones hay personas que pierden un trabajo porque no se les dio la oportunidad de expresar algo que estaba suscitándose y que se pudo resolver con esa persona explicar. Pero como está diciendo la hermana Stacy, así mismo, es que el conflicto que se involucran las personas tienen élites, tanto en el trabajo. Entonces, no se va a dejar escuchar a la persona, mejor vamos a votarlo. En este caso, estamos hablando de un empleado, de una vida secular. Otro nombre para estos fariseos nacidos de nuevo es judaizantes. Ellos enfatizan el judaísmo, la religión de los judíos. Hermanos, podemos ver uno de los problemas también, ustedes saben, con el punto de los gentiles y los judíos, ¿verdad? Eran creyentes, pero necesitaban crecer en la gracia. Todavía dependían de la ley en vez de la gracia solamente. En Jerusalén la mayoría de los creyentes eran judíos, así que al enfatizar las costumbres judías no se ofendían a la gente, pero fuera de Jerusalén algunos de los judaizantes eran tropiezos para los gentiles. Ustedes ya conocen el conflicto, ¿verdad que sí? De aquellos que
Bueno, ya, Jesús es mío, la salvación es mía, como muchas personas hoy por hoy todavía lo dicen. Ustedes los gentiles, ya usted sabe ese conflicto que había de ese tiempo, que ahora, todavía en el Medio Oriente, todavía hay cosas de temas parecidos a esto, hermanos. Entonces, dice que la costumbre judaica propiciaron a los gentiles, ¿verdad? Algunos fueron a Antioquía y inquietaron a los creyentes gentiles. En Galacias desviaron a los creyentes gentiles a Cristo que a Moisés. O sea, más para allá que para acá, hermano. Recuerden la situación que habría con los judíos, que era más la ley de Moisés que, ¿verdad que sí? Que su salvación y que reconocer a Jesús. Y que primero la ley y después si acaso Jesús, como muchos dicen. Gálatas 5 del 1 al 4. Ese era el tema de esta parte. En Jerusalén, Pablo seguía los pasos de los creyentes judíos. Aún hizo sacrificio de animales. Hechos 21, 17, 26. Pablo se hizo como sujeto a la ley ante los judíos. Mire esta parte aquí, se hizo como sujeto, aunque no se sujetaba, como sujeto por el medio en el cual se estaba manejando. Aún hizo sacrificios de animales basado en Hechos, lo leímos, Hechos 21, 17, 26 y 1 Corintios 9, 19, 23. Pero no permitió que los judaizantes obligaran a los gentiles de Jerusalén a practicar la cultura judía. Ustedes saben, hablaban y que sí, que ustedes no, pero ellos estaban haciendo cosas que no eran acta en ese tiempo. Que no, pero lo estaban haciendo. Sin embargo, criticaban, hermanos, pobres gentiles, a los gentiles lo atacaban. Pablo y los líderes de Jerusalén rechazaron el punto de vista de los judaizantes. En Hechos 15, 24. No necesitamos dos salvadores, hermanos, ya tenemos uno. Suelten a la ley, respetamos todo lo que se dice en el libro, pero suelten a la ley. No es necesario seguir a Moisés, la fe en Jesucristo es suficiente. Esos son temas, hermanos, que se batallaban en los tiempos de antes. Ahora no tenemos esas instituciones, aunque aparecen unas cuantas iglesias que, como tales, que ustedes saben, cuando no es que Jesús solo, cuando no es que este no y este sí, bueno, ya ustedes saben ya cuántas cosas hay en el conflicto. Vamos a ver esta ilustración que hay acá al lado de la pregunta número 29, allá donde está la velita. Dice: había una vez un evangelista llamado Fernando. Estaba hablando por teléfono con un pastor llamado Sebastián. Ambos eran miembros del mismo grupo de la iglesia y Fernando quería predicar en la iglesia de Sebastián. El pastor Sebastián era un hombre muy piadoso que oraba mucho y amaba a los perdidos. Esto hizo varias preguntas a Fernando con voz santa. ¿Usa traje negro para predicar? Estas son una de las preguntas. ¿También usa camisa blanca de manga larga, corbata negra y estrecha? ¿Tiene bigote o barba? ¿Tiene el pelo o las orejas en el cuello, el vano? Ay, perdón. ¿Su esposa tiene el pelo largo o maquillaje? El evangelista Fernando le dijo: ¿por qué me hace todas esas preguntas? Oiga, hermano, el pastor Sebastián, un hombre con voz santa, un hombre muy sabio, ¿sabes? El pastor contestó: porque en nuestra iglesia creemos en la santidad. Ay, Dios mío, ese tema delicado, hay santo, pero yo no tengo vaca sagrada con los temas aquí. Es delicado, yo no tengo vaca sagrada. Yo me voy conforme a la palabra de lo que está diciendo aquí. El evangelista dijo que él y su esposa se vestirían según las normas de Sebastián durante el tiempo que estuvieran en la iglesia. Yo estaba hablando con la hermana Yokari sobre ese tema en una nota por ahí. Oiga lo que dice: ellos se van a vestir conforme. Me ha pasado, hermano. Aunque el Espíritu Santo, cuando yo oro por la ropa, el Espíritu Santo dice: no, ponte una falda larga. Y usted me va a decir: pero usted está mintiendo. No, hermano, yo me pongo una falda larga como me pongo una falda por las rodillas. No corta, por las rodillas. Porque yo entiendo que como mujer de Dios yo tengo que llevar, hermano, la paz al lugar. Si ese es el problema, como le pasó al pastor Sebastián, vamos a solucionar el problema, ¿verdad? Pero es como que están hablando de la hermana Yokari y yo como que, ok, vamos a complacerlo a usted, pero realmente yo no soy esa persona. O sea, si el pelo lo tenía por aquí, por las orejas, me lo tengo que cortar. Si la mujer usa el pelo suelto, pues tengo que hacer un moño. ¿Entiende usted? Entonces,
Fernando predicó y hubo un gran avivamiento. Varias personas recibieron salvación y los miembros de la iglesia quedaron muy edificados. Fernando y Sebastián llegaron a ser buenos amigos. Aprendieron a amarse y respetarse unos a otros. Años después se encontraron en una reunión de iglesia y Fernando notó que Sebastián estaba usando un traje de color marrón. ¿Usted escuchó? Dios mío, por eso me reí cuando dije, ay, este tema. Hermano, un tiempo después, Fernando encontró al pastor Sebastián, que estaba usando un traje marrón en una actividad, ¿verdad? Camisa azul y corbata ancha, todo lo contrario a la religiosidad o la imposición que hay en muchas iglesias. ¿Y qué pasó? Fernando se sonrió un poco. Algunos creyentes tienen muchas reglas, otros tienen pocas, pero la confraternidad nos ayuda a encontrar el balance. ¿Qué hubiese pasado si ese pastor le hubiese dicho, mire, yo soy así, Dios me usa, y boom, bam, se había armado un problema, no hubiese habido un conflicto, y quizás él mismo, Fernando, dejó una enseñanza en esa iglesia, y fue parte del cambio de esa dictadura del pastor Sebastián. Hermano, nosotros respetamos, y este tema va a decir, ay, ella está hablando de ese tema por esto y por lo otro. Hermano, esta que está aquí, yo, Rosa Rodríguez, hermanos, yo sé lo que es pecar a Dios. Amén, yo sé. ¿Por qué yo lo sé? Porque yo estaba en pecado antes, ¿verdad que sí? Su sangre me limpió, porque estudio la Biblia, porque sé lo que es apartarme del mundo y vivir para Dios y olvidarme de mí, de todo y todo, familia y todo el mundo, para vivir a Dios con un balance, ¿verdad? Amarlo y quererlo a ellos, pero primero Dios y todo lo demás, y después ellos. En el torno, no vaya a pensar que yo tengo a Dios, yo tengo a las misiones primero, no, es a Dios primero. Y un orden en mi vida ministerial y mi familia. Entonces, yo sé, hermano, lo que es pecado, lo que te lleva al pecado, y yo sé lo que es una religiosidad, yo sé lo que es una exageración, porque yo voy viajando a diferentes países y las personas que hacen este trabajo hermoso, esta obra, vivimos, hermanos. Y hay personas que en Facebook me han borrado, me han bloqueado y me han dejado mensajes, me han dicho o han comentado, la hermana vino aquí con una falda larga y una blusa larga, el pelo recogido, y la hermana vino aquí, yo la veo en Facebook diferente. No, hermano, es que yo hice como hizo Fernando. Yo sé lo que es traer un conflicto en una iglesia. No lo voy a llevar. Voy a ponerme de acorde, pero no es porque yo sea así. Es para que se vaya a dar la palabra y yo no sea parte de la división. Yo me voy a unir a ese día, ponerme conforme a lo que me pide el ministro de la iglesia. Y quizás esto va a traer diferencias. Muchas personas, no, yo no voy a ir. No, hermano, yo voy. Porque si Dios me mandó algo, Dios va a hacer ahí en esa casa. Y yo no voy a hacer la oposición esa noche. Amén. Ahora, no es que yo voy a hacer un sacrificio de... Yo bendiga a nuestra hermana Giovanni. No es que yo voy a hacer un sacrificio, hermana. Giovanni, estamos en la página 182. Página 182. No es que yo voy a hacer un sacrificio, perdón, y yo voy a quitarme algo de mi cuerpo para agradar a una persona. No, señor. No se puede. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el tema sobre nosotros. Sí, mi amor, le voy a dar la parte ahora. En el tema de nosotros querer poner un orden, y por ese orden que nosotros queremos por ser dictadores, puede ser que esa noche almas no se salven, personas no sean restauradas por nosotros querer. Entonces la otra persona que está recibiendo la información también tiene que estar en un orden también y respetar y tratar de sobrellevar esa situación que está pasando en ese medio, ¿verdad que sí? Déjeme terminar la parte del hermano Fernando, de pastor Fernando. Fernando se sonrió un poco. Algunos creyentes tienen muchas reglas, otros tienen pocas, pero la confraternidad nos ayuda a encontrar el balance. Eso yo lo leí al principio. Hubo mucha discusión en Hechos 15:7. Esto tomó tiempo para resolver el problema. La gente tiene que discutir las cosas. Hay por lo menos 3 reglas para recordar sobre una discusión. Vamos a ver esas 3 reglas más adelante. Amén.